En la primavera de 1969, Harold Finch manejó su camioneta por un camino de grava en el condado de Clayton, Iowa, y se estacionó al borde de lo que los lugareños llamaban la tierra agrícola más maldita del estado. El campo se extendía frente a él 120 acres de tierra café y muerta donde nada había crecido bien en 30 años. El pasto a lo largo del cerco era ralo y amarillo. Las pocas malezas que lograban sobrevivir se veían enfermas. Incluso los árboles en el borde lejano parecían inclinarse lejos del campo, como si supieran que algo andaba mal. Harold tenía 26 años. Tenía $12.0 en ahorros. Cada centavo que había ganado trabajando en haciendas ajenas desde los Steen estaba a punto de gastar la mayor parte en esta tierra. Todo el mundo pensaba que estaba loco. ¿Sabes cómo llaman a este lugar? Le había preguntado su padre cuando Harold mencionó por primera vez su plan. El campo maldito de los Finch. Lo sé. Y sabes que nosotros no somos parientes de esos Finch. Es solo una coincidencia de apellidos. Lo sé. Papá, ¿y sabes que 3 familias han intentado cultivar esta tierra desde 1942? Y las 3 quebraron, lo sé entonces. ¿Por qué diablos la quieres comprar? Harold había mirado a su padre y sonreído. Porque quiero saber por qué. Déjenme hablarles del campo maldito de los Finch, porque así lo llamaban todos. El dueño original era un hombre llamado Elmer Finch, sin parentesco con Harold, que había homesteadeado la tierra en 1898, durante los primeros 40 años. La hacienda anduvo bien. No espectacular, pero bien. Elmer cultivó maíz y crió cerdos. Construyó una casa decente, levantó una familia. Luego, a fines de los años 30, las cosas empezaron a salir mal. Los cultivos se debilitaron. Los rendimientos cayeron. Para 1940, Elmer apenas producía lo suficiente para alimentar a sus animales, mucho menos para vender en el mercado. Para 1942 estaba quebrado. El banco se quedó con la tierra y Elmer Finch se fue al pueblo, donde murió 2 años después de corazón roto, decía la gente. El segundo dueño fue una familia llamada Patterson. Compraron la tierra barata en 1945, calculando que el dueño anterior simplemente había tenido mala suerte o era flojo. No eran flojos ni malasuertosos. Trabajaron esa tierra con fuerza por 8 años. Mismo resultado, los cultivos se marchitaron, los rendimientos colapsaron. Los Patterson quebraron en 1953. El tercer dueño fue un hombre llamado Davis, un agricultor exitoso de 2 condados de distancia que pensaba que sabía más que los locales. Compró el campo Finch en 1955 y le echó todo lo que tenía. Equipo nuevo, técnicas nuevas, fertilizantes nuevos. Nada funcionó. Davis aguantó 7 años antes de que el banco se quedara con su hacienda también. Para 1962, nadie quería tocar el campo Finch. Estaba vacío, en manos del banco. Una cicatriz café en el paisaje verde de Iowa. La gente pasaba y sacudía la cabeza. Tierra maldita, decían. Algo le pasa a ese suelo. Siempre ha sido así. El precio de venta fue bajando. $200 el acre. Luego 150. Luego 100. Para 1969 el banco estaba dispuesto a venderlo a $80 el acre. Menos de la mitad de lo que costaba la buena tierra en el condado de Clayton. Fue entonces cuando apareció Harold Finch. Déjenme hablarles de Harold, porque no era como los otros agricultores. Harold había crecido en la hacienda de su familia a unos 30 kilómetros del campo maldito. Aprendió a manejar un tractor a los 8 años. Ayudó con la siembra a los 12, tomó las labores de la tarde a los 14. Para cuando se graduó de la enseñanza media, conocía la agricultura tan bien como cualquier hombre en el condado. Pero Harold también había hecho algo inusual para un niño de hacienda en la Iowa de los años 60. Había tomado cursos por correspondencia de la Universidad Estatal de Iowa, no para un título, no se podía dar ese lujo, sino para el conocimiento. Estudió ciencias del suelo,
agronomía, biología vegetal. Leyó libros de texto que la mayoría de los agricultores ni sabía que existían. Los cursos le costaron $300 en 4 años. Le enseñaron algo que valdría mucho más. Le enseñaron a hacer preguntas. La mayoría de los agricultores que Harold conocía operaban por tradición e instinto. Hacían lo que sus padres habían hecho, lo que sus abuelos habían hecho. Si algo funcionaba, seguían haciéndolo. Si algo fallaba, culpaban al clima, a la mala suerte o a la voluntad de Dios. Harold aprendió que casi siempre había una razón. No suerte, no maldiciones, razones. Científicas, medibles, corregibles. Cuando escuchó sobre el campo Finch, no escuchó una maldición, escuchó una pregunta. ¿Por qué no crece nada ahí? Déjenme hablarles de la compra, porque fue cuando todos empezaron a reírse. Harold entró al banco del condado de Clayton un martes de marzo de 1969 y le dijo al oficial de préstamos que quería comprar el campo Finch. El oficial de préstamos, un hombre llamado Warren Jeff, lo miró como si hubiera anunciado planes de quemar su plata en el estacionamiento. Hijo, ¿sabes sobre esa tierra? Sé que lleva 7 años sin cultivarse, lleva 30 años maldita. 3 familias arruinadas. Nadie puede hacer crecer nada ahí. Eso es lo que he escuchado. ¿Y la quiere comprar de todas formas? Sí, señor, tengo $9.6 en efectivo. Esos son $80 el acre por 120 acres. Warren se recostó en su silla. Su plata, supongo. Pero voy a necesitar que firme un papel diciendo que le aconsejé en contra. No quiero que su familia vuelva después diciendo que nos aprovechamos de un joven tonto. Harold firmó el papel, firmó la escritura. Entregó casi todo lo que tenía. Saliendo del banco, se encontró con Glenn Merce, el vendedor de John Deere que le había vendido equipo a su padre por 20 años. Harold, escuché que acaba de comprar tierra. Felicitaciones. ¿Dónde es la propiedad? El campo Finch. La sonrisa de Glenn se congeló. Luego empezó a reírse. No una risita educada. Una carcajada de verdad que hizo girar cabezas en la calle. El campo Finch, la tierra maldita. Harold, no tomaría esa tierra ni si me pagaran para llevármela. Ese suelo está muerto, lo lleva décadas. Acaba de botar $10.0 quizás. Ya veremos, ya veremos. Hijo, no hay nada que ver. 3 familias ya vieron. Vieron sus cultivos morir y sus ahorros desaparecer y sus sueños convertirse en polvo. Va a ver lo mismo en menos de 2 años. Harold solo asintió y caminó hasta su camioneta. La risa de Glenn lo siguió calle abajo. Déjenme pausar acá y preguntarles algo. ¿Alguna vez todos les han dicho que algo era imposible? ¿Alguna vez expertos y personas con experiencia se han reído de sus planes? La mayoría de la gente en esa situación empieza a dudar de sí misma. Piensan que si todos están de acuerdo en que algo no puede hacerse, probablemente no puede hacerse. Harold Finch pensaba distinto. Pensaba que si todos están de acuerdo en que algo no puede hacerse y todos están haciendo lo mismo, entonces quizás lo que no puede hacerse es lo que todos están haciendo. Nadie había arreglado el campo Finch, pero ¿alguien había intentado entenderlo? Déjenme hablarles del análisis de suelo, porque ahí fue donde se resolvió el misterio. Lo primero que hizo Harold cuando tomó posesión de la tierra fue cavar. No para sembrar, todavía no. Para entender. Caminó los 120 acres completos con una pala, cavando pequeños hoyos cada 15 metros más o menos, mirando el suelo. Lo que vio lo dejó perplejo. El suelo no era arenoso, ni rocoso, ni lleno de arcilla, todas cosas que podrían dificultar la agricultura. Era bueno, limo negro de Iowa, oscuro y profundo. El tipo de suelo que debería producir maíz como en ningún otro lugar del mundo. Pero había algo mal, el color era levemente distinto. Más gris que negro. Y cuando Harold lo desmenuzaba entre los dedos, se sentía diferente a la tierra sana fino, sin vida.
como si la propia tierra estuviera enferma. Harold recordó algo de sus cursos por correspondencia. Algo sobre química del suelo y niveles de pH. Algo sobre lo que pasaba cuando el suelo se volvía demasiado ácido o demasiado alcalino. Al día siguiente fue a la oficina de extensión del condado. El agente de extensión era un hombre joven llamado Paul Henrys, recién salido de Basté, ansioso por ayudar. La mayoría de los agricultores nunca visitaban la oficina de extensión. Pensaban que era para los tipos de libros que no entendían la agricultura real. Harold era uno de los pocos que la veía como un recurso. «Necesito analizar mi suelo», dijo Harold. «Con mucho gusto. ¿Cuál campo?» «El predio Finch». Las cejas de Paul subieron. «Compró el predio Finch». «Cerré ayer. Eso es». «Bueno, eso es interesante». Paul era demasiado educado para decir lo que pensaba. ¿Para qué exactamente está analizando? Para todo. Pero especialmente para el pH, algo se iluminó en los ojos de Paul. ¿Sabe? Siempre me pregunté sobre ese campo. Pasé frente a él 100 veces. Nunca pude descubrir por qué no crece nada ahí. ¿Alguien alguna vez lo analizó? Paul sacó los registros del condado. Hojeó páginas que se remontaban años, décadas. Finalmente levantó la vista. No, nadie lo analizó. Al menos no a través de esta oficina. Nunca. 3 familias cultivaron esa tierra, las 3 quebraron. Y ni una sola vez alguien mandó una muestra de suelo. Harold sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 30 US. 3 familias arruinadas. Y nadie había hecho jamás la pregunta más básica. ¿Qué le pasa a la tierra? Arreglemos eso, dijo Harold. Paul le dio las bolsas de muestras y las instrucciones. Harold manejó de vuelta al campo Finch y recolectó suelo de una docena de ubicaciones. Suelo superficial, suelo profundo, muestras de las esquinas, del centro y de todo el campo. Etiquetó cada bolsa cuidadosamente y volvió a la oficina de extensión. ¿Cuánto tiempo para los resultados? El laboratorio de la universidad tarda unas 2 semanas. Cuesta $15. Harold pagó los $15. Luego fue a casa y esperó. Déjenme hablarles de los resultados, porque cambiaron todo. 2 semanas después, Harold recibió una llamada de Paul Henrys. ¿Necesita venir a ver esto? Harold manejó a la oficina de extensión. Paul lo esperaba con una carpeta llena de papeles y una expresión que mezclaba emoción con incredulidad. Nunca había visto algo así, dijo Paul, extendiendo los resultados sobre su escritorio. Mire las lecturas de pH. Harold miró. Cada muestra tenía un número al lado, 4 punto algo. Muestra tras muestra, todas mostrando lo mismo. ¿Qué significa eso? Significa que su suelo es increíblemente ácido. El suelo agrícola normal va entre 60 y 70. El suyo está por debajo de 50 en todo el campo. Es casi como ácido de batería comparado con lo que los cultivos necesitan. Tiene arreglo. Absolutamente solo necesita cal. Piedra caliza agrícola. Se esparce en el campo, se incorpora al suelo y neutraliza el ácido con el tiempo. Los agricultores lo hacen todo el tiempo. Entonces, ¿por qué nadie lo hizo acá? Paul sacudió lentamente la cabeza. Porque nadie analizó, nadie preguntó. Solo asumieron que la tierra estaba maldita, o muerta, o que no podía cultivarse. Nunca se molestaron en averiguar por qué. Harold miraba fijo los números en la página. 30 us 3 familias. Un análisis de $15 que nadie había pensado nunca en hacer. ¿Qué podría causar que el suelo se vuelva tan ácido? Podría ser varias cosas. Condiciones geológicas naturales. Décadas de ciertas prácticas agrícolas sin manejo adecuado. Hay una mina a tajo abierto vieja a unos 8 kilómetros de acá. El escurrimiento de eso podría haber afectado la napa freática hace años. Paul se encogió de hombros. Difícil decirlo sin más investigación, pero en realidad no importa el por qué. Lo que importa es que tiene arreglo. ¿Cuánta cal necesitaría?
Paul hizo algunos cálculos. Para 120 acres con este nivel de pH, está viendo unas 4 toneladas por acre. Esos son unas 480 toneladas en total. A los precios actuales, quizás $1.2, $1.2. Para arreglar un problema que había destruido a 3 familias en 30 años. Un problema que nadie había diagnosticado. Pido la cal hoy, dijo Harold. Déjenme hablarles del primer año, porque fue cuando la gente empezó a prestar atención. Harold esparció cal en el campo Finch en el otoño de 1969. Arrendó una esparcidora, compró 500 toneladas de piedra caliza agrícola y la incorporó al suelo en 3 semanas de días largos y músculos doloridos. Luego esperó. La cal no arregla el suelo ácido de la noche a la mañana. Toma tiempo reaccionar con la tierra, neutralizar el ácido, crear condiciones donde las plantas puedan crecer. Harold sabía esto por sus cursos. Sabía que el primer año podría mostrar solo una mejora modesta. Sembró un cultivo de prueba en la primavera de 1970. Mitad maíz, mitad soja, una rotación estándar para Iowa. No esperaba milagros. Obtuvo algo mejor que los milagros. Obtuvo progreso. El maíz brotó ralo y débil. No era bueno, pero tampoco estaba muerto. Para un campo donde nada había crecido en 7 años, ralo y débil era una revelación. La soja le fue mejor, logrando un rendimiento modesto que habría avergonzado a una hacienda normal, pero que representaba una victoria absoluta en el campo maldito. Harold cosechó lo que pudo y esparció más cal. El segundo año fue mejor. El maíz creció más alto, la soja más sana. Los rendimientos todavía estaban por debajo del promedio del condado, pero eran rendimientos reales. Cultivos reales que valían plata real. El tercer año fue mejor todavía. Para 1973 el campo Finch maldito producía al 70% del promedio del condado. Para 1975 llegó al 90%. Para 1977 estaba sobre el promedio. Glenmer fue a la hacienda de Harold una tarde de julio de 1977. El campo que había sido café y muerto 8 años antes era ahora un mar de maíz verde, alto y sano, ondeando en la brisa de verano. Glenn se paró al borde del campo y no dijo nada por un buen rato. Finalmente habló. ¿Cómo? Harold se encogió de hombros. Analicé el suelo. Eso es todo. ¿Analizó el suelo? Eso es todo. El pH era demasiado bajo, muy por debajo de lo normal. Nada podía crecer porque el suelo básicamente envenenaba todo lo que se sembraba. Esparcí cal por 3 años. Neutralicé el ácido. Y ahora crece bien. Un análisis de suelo, $15. Oficina de Extensión del Condado. Tarda 2 semanas. Glenn miró el maíz. Luego Harold, luego de vuelta al maíz. 3 familias quebraron en esta tierra. Las conocía a todas. Buena gente, trabajadores esforzados. Lo perdieron todo intentando cultivar este campo. Lo sé, y todo lo que necesitaba era un análisis de suelo. Todo lo que necesitaba era que alguien preguntara por qué. Todos asumieron que estaba maldita. Todos asumieron que no tenía arreglo. Nadie lo analizó. Glenn estuvo callado por otro momento largo. Me reí de ti cuando compraste este lugar. Te dije que habías botado tu plata. Lo recuerdo. Estaba equivocado sobre el campo. No estaba equivocado sobre lo que todos creían. Solo creíste lo mismo que todos los demás. Lo mismo que las 3 familias que quebraron acá. Nunca lo cuestionaron. Y tú sí. Hice una pregunta. Eso fue todo. Pregunté por qué nada crecía. En vez de aceptar que nada crecía, Glenn miró a Harold con una expresión que podría haber sido respeto. Podría haber sido vergüenza. Quizás era los dos. Una pregunta de $15. Eso es lo que estás diciendo. Una pregunta de $15 que nadie pensó en hacer por 30 años. Exactamente eso. Déjenme hablarles del valor de la tierra. Porque ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Harold había pagado $80 el acre por el campo Finch 9. Eso era menos de la mitad del
Precio de mercado porque todos sabían que la tierra no valía a nada. Para 1975, la tierra ya no era inútil. Producía cultivos sanos. La maldición había sido levantada. Un tasador de bienes raíces fue ese año a Arevalo la propiedad para propósitos tributarios. Caminó los campos, miró los rendimientos, revisó los informes de suelo. Luego se sentó con Harold y entregó su evaluación. Basado en la producción actual y las ventas comparables en el área, estimaría esta tierra a $400 el acre. Harold había pagado 80, 6 años después. Valía 400, un aumento de 5 veces, no por ningún cambio en el mercado, solo por arreglar un problema que siempre había tenido arreglo. Para 1980 la tierra valía $600 el acre. Para 1985, en medio de la crisis agrícola, cuando los valores de la tierra en todas partes colapsaban, la tierra de Harold mantuvo su valor porque producía. A diferencia de las haciendas compradas a crédito a precios inflados, la tierra de Harold había sido adquirida barata y mejorada con trabajo. No tenía deuda, ningún banco pisándole los talones, ninguna presión de vender a pérdida. Para 1990, cuando la crisis había pasado y los valores de la tierra empezaban a recuperarse, el campo Finch estaba tasado a $800 el acre, $800. Harold había pagado $9.6 por los 120 acres. 21 años después, la misma tierra valía $96.0, 10 veces su inversión original. Por hacer una pregunta de $15, déjenme hablarles de los vecinos, porque ellos también aprendieron algo. La voz se corrió sobre lo que Harold había hecho. En una comunidad agrícola, nada se mantiene en secreto por mucho tiempo. Para 1978, todos conocían la historia del campo Finch maldito, no la historia vieja sobre la maldición. La nueva historia sobre el análisis de suelo. Otros agricultores empezaron a aparecer en la hacienda de Harold con preguntas. ¿Cómo supiste que debías analizar el suelo? Tomé algunos cursos. Cursos por correspondencia de Ivy. Me enseñaron que el suelo es química, no magia. Si algo no está creciendo, hay una razón. Y la razón era demasiado ácido. El pH estaba todo mal. La cal lo arregló. ¿Podría mi tierra tener el mismo problema? No sé. ¿La has analizado? La mayoría no lo había hecho. Nunca habían analizado su suelo. Nunca habían mandado muestras a la oficina de extensión. Nunca habían preguntado por qué sus rendimientos eran lo que eran. Solo aceptaban lo que obtenían y asumían que era lo mejor que podían hacer. Harold empezó a animar a todos a analizar. Llevaba vecinos a la oficina de extensión. Explicaba qué significaban los números. Los ayudaba a calcular cuánta cal o fertilizante necesitaban. Para 1985, el análisis de suelo se había convertido en práctica común en el condado de Clayton. No por ninguna revolución agrícola, sino por un hombre que había hecho una pregunta que nadie más había pensado en hacer. Paul Hendricks, el agente de extensión que había procesado el análisis original de Harold, eventualmente se convirtió en el comisionado agrícola del condado. Le atribuyó a Harold el mérito de cambiar cómo los agricultores locales pensaban sobre su tierra. Antes de Harold, dijo Paul en una ceremonia de la Feria del Condado en 1992. La mayoría de los agricultores por acá trataban el suelo como si fuera solo tierra. Buena tierra, mala tierra, tierra maldita o bendecida. Harold nos mostró que era química. Química medible, analizable, corregible, esa sola comprensión probablemente. Ha aumentado los rendimientos en el condado en un 20% en las últimas 2 décadas. Harold, incómodo con los elogios públicos, se encogió de hombros. Tomé un curso, hice una pregunta. Eso es todo. Déjenme hablarles de la última conversación con Glensor, porque ocurrió cerca del final de las vidas de ambos. Glenn se jubiló del concesionario de John Deere. Su hijo tomó el negocio.
modernizándolo. Un año después de su jubilación, Glenn fue a ver a Harold. Se sentaron en el porche de Harold, dos viejos mirando el campo Finch, ahora verde y productivo por 27 años seguidos. He estado pensando en lo que hiciste acá, dijo Glenn, todos estos años y todavía lo pienso. ¿Qué tiene? En como todos simplemente aceptamos que esta tierra estaba maldita. Como nadie lo cuestionó. Como 3 familias lo perdieron todo y toda la comunidad solo miró, se encogió de hombros y dijo, bueno, ese es el campo maldito. No hay nada que hacer, la gente cree lo que le dicen. Especialmente cuando todos están de acuerdo, pero tú no lo creíste, no lo acepté, hay una diferencia. Creía que había un problema, solo no creía que el problema fuera sobrenatural. Los problemas tienen causas. Las causas pueden encontrarse. Aprendí eso en los libros. Glenn estuvo callado por un momento largo. Yo nunca leí mucho, nunca tuve tiempo, nunca tuve interés. Pensé que todo lo que necesitaba saber lo aprendería haciendo. Hay mucho que decir de aprender. Haciendo, claro, pero hacer solo te enseña sobre lo que ya has hecho. No te enseña sobre lo que todavía no has intentado. Glenn señaló el campo. Nadie en este condado había arreglado un suelo como el tuyo. Entonces nadie sabía cómo. El conocimiento existía. Estaba en esos cursos que tomaste, en esos libros que leíste. Pero nadie acá lo tenía. Solo seguíamos haciendo lo que siempre habíamos hecho y obteniendo lo que siempre habíamos obtenido. Por eso existen las oficinas de extensión. Por eso existen los cursos universitarios. Para difundir el conocimiento. Y por eso existen hombres como tú, para mostrar al resto de nosotros que el conocimiento en realidad funciona. Glenn miró a Harold. Me disculpé por reírme de ti hace años. Me vuelvo a disculpar porque he pensado más en eso. No solo me reí de ti. Me reí de la idea de que quizás sabías algo que yo no. Me reí de un joven que hacía preguntas porque pensé que las preguntas eran para los que no sabían nada. Glenn sacudió la cabeza. Resulta que las preguntas son para todos. Y los que no las hacen son los que realmente no saben nada. Harold no supo qué decir ante eso. Se sentaron en silencio por un rato, mirando crecer el maíz en el campo que había estado maldito. Una cosa más, dijo Glenn eventualmente. ¿Cuál? Esos $15, el análisis de suelo. Les he estado contando la historia a todos por años. Este joven tonto que gastó $15 y rompió una maldición de 30 años. ¿Sabes qué me di cuenta? ¿Qué? El análisis no costó $15. El análisis fue gratis. Solo era conocimiento, solo ciencia. Solo hacer una pregunta. Los $15 eran para que alguien más hiciera la pregunta porque todavía no sabías cómo. Pero una vez que aprendiste cómo, podrías haberlo hecho tú mismo. Supongo que es verdad. No se trata de la plata. Eso es lo que digo. Nunca fue sobre la plata. Las 3 familias que quebraron acá podían pagar $15. Cualquiera puede pagar $15. Lo que no podían pagar era la idea de que quizás no sabían ya todo lo que necesitaban saber. No podían pagar hacer una pregunta que los hiciera parecer ignorantes. Harold asintió lentamente. El orgullo es caro de esa manera. El orgullo es caro. Los supuestos son caros. Las certezas son caras. Glenn miró el maíz una vez más. Las preguntas, en cambio, son baratas, casi gratis. Y a veces valen más que 100 acres de buena tierra. Déjenme hablarles del legado de Harold, porque la historia no termina con su muerte. Harold Finch cultivó el excampo maldito hasta 2008, cuando finalmente se jubiló a los 65 años. Nunca se expandió más allá de los 120 acres originales. Nunca quiso, decía. Un campo bien entendido y bien cuidado era suficiente para toda una vida. Su hija Margarita tomó la hacienda. Había crecido viendo a su padre analizar suelos, ajustar niveles de pH, manejar nutrientes con precisión científica. Para ella, esto no era revolucionario, era solo agricultura. Solo la manera en que se hacían las cosas.
pero conocía la historia. Sabía que su padre había hecho algo notable. No por ser más inteligente que todos los demás, sino por hacer una pregunta que nadie más había hecho. La Sociedad Agrícola del Condado erigió un pequeño marcador al borde del campo Finch en 2010. Harold tenía 85 años entonces, todavía lucido. Todavía modesto sobre lo que había hecho, no quería el marcador. No quería el reconocimiento, pero lo pusieron de todas formas. El marcador dice, el campo Finch, por 30 años llamado maldito, en 1969, Harold Finch preguntó por qué. Un análisis de suelo de $15 reveló condiciones ácidas, corregibles con cal. Esta tierra ha producido rendimientos sobre el promedio desde 1975 a veces. La respuesta es una pregunta. Harold murió en 2019 a los 96 años. El obituario en el diario del condado mencionó su servicio en la Guerra de Corea, sus 53 años de matrimonio con su señora Dorothy, sus 2 hijos y 5 nietos. Pero el titular se enfocó en otra cosa. Harold Finch, quien rompió la maldición de 30 años del campo Finch. Muere a los 96 años. El campo sigue produciendo. Margarita lo dirige ahora con ayuda de su hijo Tomás, que representa la tercera generación en cultivar la tierra que todos dijeron que era inútil. Tomás tomó los mismos cursos por correspondencia que su abuelo. Versiones actualizadas entregadas por internet ahora en vez de por correo, pero la misma idea básica. Ciencias del suelo, agronomía, biología vegetal, la química de hacer crecer las cosas. Mi abuelo siempre decía que lo más valioso que aprendió fue cómo hacer preguntas. Le dijo Tomás a un reportero que vino a hacer una historia sobre la historia del campo, no cómo cultivar. Cómo hacer preguntas, mucha gente sabía cómo cultivar, cómo hacer preguntas. Cómo mirar un problema y decir porque en vez de solo aceptarlo. El reportero preguntó qué preguntas se haría Tomás sobre la agricultura de hoy. Tomás sonrió. Me hago muchas. Ese es el punto. Nunca dejas de hacer preguntas. Cada campo, cada temporada, cada cultivo hay algo que todavía no sabes. Algo que nadie sabe todavía. La única manera de encontrarlo es preguntar, señaló el campo Finch, verde y sano, produciendo cultivos que habrían parecido milagrosos a las familias que habían quebrado ahí 50 años antes. Mi abuelo pagó $15 para descubrir por qué nada crecía acá. $15 en una pregunta. Eso es lo que costó romper una maldición de 30 años. Imagina lo que más podríamos arreglar si simplemente hiciéramos las preguntas correctas. Déjenme decirles una última cosa, porque es lo que más importa. La maldición nunca fue real. No había ninguna fuerza sobrenatural que impidiera que los cultivos crecieran en el campo Finch. Solo había ácido en el suelo. Un desequilibrio químico que mataba todo lo que se sembraba ahí año tras año, década tras década. Pero en otro sentido, la maldición era absolutamente real. Era real porque la gente creía en ella. Era real porque 3 familias lo perdieron todo sin cuestionar nunca el relato. Era real porque toda una comunidad miraba un problema que tenía solución y lo llamaba sin solución. La maldición era la certeza. La maldición era el supuesto. La maldición era saber lo que todos sabían y nunca preguntar si todos estaban equivocados. Harold Finch rompió esa maldición con un análisis de suelo de $15 y la voluntad de parecer tonto si eso significaba encontrar la verdad. No era más inteligente que los agricultores que vinieron antes. No era más afortunado. Solo estaba dispuesto a hacer una pregunta que nadie más había hecho. ¿Por qué no crece nada acá? Eso fue todo lo que tomó una pregunta. $15. Y la terquedad de creer que los problemas tienen causas. Que las causas pueden encontrarse y que las causas encontradas pueden arreglarse. La próxima vez que alguien te diga que algo es imposible, o maldito, o que así son las cosas, recuerda el campo Finch. Recuerda 3 familias que quebraron porque nunca preguntaron por qué.
Recuerda un hombre joven que preguntó y encontró una respuesta y cambió todo. Las preguntas son baratas. Los supuestos son caros. Y a veces la maldición no está en el suelo para nada. A veces la maldición está en el no preguntar.